Hola, I'm Jeff. I'm David. I'm Chuck from the band Simple Plan. And I bet you this is great that the week has 7 days. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este mundo todo necesita combustible para moverse. Los autos se mueven con gasolina, los aviones se mueven con queroseno. Eso lo busqué en Wikipedia. Y nosotros nos movemos con comida. Francamente no hay nada mejor que la comida. La comida hace que todo sea mejor. Por ejemplo, imagina estar con Emma Watson. Parece una situación imposible de mejorar, ¿no? Pero ahora imagina a Emma Watson encima de una pizza. El único problema es que no siempre es saludable. Y para las personas que amamos la comida, esto es una maldición. Porque la comida mientras más deliciosa, menos saludable. ¿Por qué? Porque esto nunca le ha pasado a nadie. Hijo, cómete tus papas. No quiero. Entonces la hamburguesa. Pero papá, a mí me gusta el brócoli. La hamburguesa te dice, no pizza. Digo, no pasa. Y hablando de papas fritas, ¿alguna vez has estado con mucha hambre? Así como, ay, no sé qué comer. Y vas y compras una bolsa de papas fritas. Qué deliciosas papas fritas. Pero cuando las abres, hola, ¿me das unas papas? Sí, claro, aquí tienes. Gracias. Esas cosas son más aires que papas. Y bueno, digamos que sigues con hambre y quieres comer algo un poco más sofisticado. ¿Qué haces? Vas a un restaurante. Y algo raro que he notado que hacen las personas es que cuando les gusta la comida, piden que elogien al chef. ¿Qué es eso de elogiar al chef? ¿Es algo así? Muchas gracias, la comida estuvo exquisita. Muchas gracias, señor. ¿Me haría el favor de elogiar al chef? Sí, señor, ningún problema. Manolo. Sí. Estás bien guapo. Otro tipo de comida son los animales. Hay animales como las vacas, los pollos, los cerdos, etcétera, que sí está bien comérselos. Ok, eso ya lo sabemos ahora. Pero imaginen la primera vez que pasó. La primera persona que tuvo que decidir cuál animal se come y cuál no. Ok, muéstrame los animales y yo digo cuál se come. Ok, ese cerdo. Sí, hagamos tocino con ese. ¿Y esa vaca? Sí, esa en un asado me la come entera. ¿Y este gato? Gato. A ver. Y uno a este ponle un collar y lo llamaremos Sebastián. Pero... ¡Sebastián, dije! Las mascotas son solo animales que no saben rico. Otra comida importante del día es la leche. A todos nos gusta la leche. Pero la pregunta que todo el mundo se hace, que nadie entiende, No entiendo. es qué le estaba haciendo a la vaca a la persona que descubrió la leche. Ustedes saben el proceso de sacarle leche a la vaca. O sea, agarras a la vaca y leche. Muchas personas han especulado, pero sinceramente creo que soy yo el que tiene la respuesta. Ok, Johnny, necesitamos un nuevo alimento. Y algo me dice que lo obtendremos de esa vaca. ¿Esa vaca? Esa vaca. Ok, dame 10 minutos con la vaca y yo te traeré ese nuevo alimento. 5 minutos después. Hola, vaca. 5 minutos después. Pero, ¿cómo? ¡No quiero darme eso! Aparte, la leche es como súper poderosa. De hecho, es el alimento más fuerte. Hasta podríamos decir que es inmortal. Por ejemplo, una comida normal. Una manzana la dejas en una mesa. Primero está bien, luego se pone café, luego se pudre y se pone asquerosa, y luego la botas a la basura. Pero la leche no. La leche la dejas en la mesa. Primero está bien, luego empieza a oler mal, luego se pudre y se pone asquerosa, y luego se convierte en queso. ¿Qué pasó ahí? Bien por la leche. La comida, aunque no lo creas, no solo sirve para comérsela. No. ¿Sí? La comida también sirve para poner ejemplos en el colegio. Siempre dicen, si tienes 10 manzanas y te quito 4 manzanas, te quedan 6 manzanas. Siempre usan manzanas o peras, lo cual, según yo, está muy bien. A nadie le importa perder un par de manzanas, porque si usaran pizzas en el colegio para dar ejemplos, sería diferente. A ver, Rodolfo, si tienes 12 pizzas y yo vengo y te quito 4, ¿qué pasa? ¡Te rompo el brazo, hija de puta! ¡Pregunta! ¿Cuál es tu comida favorita? La mía, como ustedes ya saben, es la pizza. No hay nada más rico que una pizza con tomate, queso y orégano encima, así como que... Deja tu respuesta aquí en los comentarios. Y este fue el video del año. Si te gustó, por favor, haz clic en el botón me gusta de acá abajo. Si es primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte, que es totalmente gratis. Como tu hermana. Y si aún no me sigues en Instagram, bueno, más vale que me sigas en Instagram. Estoy ahí como Germanchelo, ahí búscame y taguéame y hazme fanfiction y eso. Y si aún no conoces mi canal de juegos, por aquí te lo dejo. Donde cuando le estoy poniendo mi cara en otros cuerpos... Hola chicas, ¿cómo están? Soy Harry. Estoy llorando. Y me dormí para siempre, pensando por qué tuve que nacer. Todo eso y mucho más en youtube.com/juegagermán. Si te gustan los videos, no olvides suscribirte. Y bueno, espero les haya gustado el video. Les mando un abrazo psicológico. De hecho, 2 abrazos psicológicos. Y nos vemos la próxima semana. Ahora sí que sí. Los quiero mucho, cuídense. ¡Chao, chao! ¿Les gusta mi pelo? Ahora es rojo. Rojo como el fuego. Y también como el trasero de un mono.